Muy buenos días, damas y caballeros, amigos y hermanos en Cristo. Es un privilegio, es una bendición verlos nuevamente a todos ustedes. Le damos gracias a Dios porque nuevamente estamos en los estudios del ministerio del evangelista y poder traerles a ustedes el mensaje de Dios. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de esta mañana es ¿qué haré con Jesús? Abramos nuestras Biblias. Miramos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 15 al 26. La Biblia lee de esta manera. Ahora bien, en el día de las fiestas, acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo eso, al que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allí vosotros. Respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Amados hermanos, el tema de esta mañana es algo que posiblemente a muchos cristianos le ha pasado en vida. Cuando está de por medio un futuro o Jesús. Cuando está de por medio un buen trabajo o Jesús. Lo primero que viene a la mente es: ¿qué haré de Jesús? Las palabras de Pilato fueron estas: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esa fue la pregunta que siempre se formuló él en la mente. Las palabras de Pilato fueron estas: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Hermanos, meditemos esta mañana. Son muchas las ocasiones que en nuestra vida enfrentamos
situaciones como esta o problemas que enfrentamos, nos hacemos la misma pregunta: ¿qué hacer con Jesús? Pues de una decisión depende todo. Amados hermanos, alrededor de la tercera década de nuestra era, podríamos decir, Pilato, el gobernador de Judea, se encontró frente a Jesús, el Hijo de Dios. No encontrando causa en él para juzgarle, pues como un hombre era perfecto, pero siendo acosado por los principales sacerdotes y ancianos de la ley, y amonestado por su esposa diciéndole: no tengas nada que ver con este justo. Su pregunta fue: ¿qué haré de Jesús? ¿Qué haré de Jesús? Turbado y desorientado, terminó lavándose las manos y exonerándose supuestamente de la sangre de este justo, como él mismo confesó. Dice el versículo 24, si ustedes se recuerdan, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Amados hermanos, ustedes dirán: tan fácil es lavarse las manos cuando uno no quiere perder una oportunidad. Cuando uno no quiere perder la fama. Cuando uno no quiere perder una oportunidad que posiblemente es el futuro de nuestra vida. Y Jesús está de por medio. Muchas veces ha tenido el cristiano que decir: ¿qué haré de Jesús? Tan fácil es lavarse de las manos cuando no quiere perder una oportunidad, o perder su puesto, o satisfacer nuestros deseos carnales. Decimos de inmediato: ¿y qué haré de Jesús? ¿Qué haré de Jesús? A pesar de haberse lavado las manos, aún es culpable. Porque aunque nosotros nos lavemos las manos y encontremos una excusa por cual hacemos ciertas cosas en nuestra vida diaria, amados hermanos, a pesar de haberse lavado las manos, este hombre aún es culpable. A que nos lavemos las manos en una situación difícil, no nos libra de culpabilidad, aunque nos ofrezca una falsa sensación de paz. A veces queremos hacer ciertas cosas en la vida donde no debemos hacerlo, porque como cristianos no debemos de hacerlo. Y la pregunta viene a nuestra vida: ¿qué haré de Jesús? ¿Qué haré de Jesús? Créamelo, hermano, aunque nos ofrezca una falsa sensación de paz, no busquemos excusas, hermanos. No busquemos excusas. Aceptemos la responsabilidad de las decisiones que tenemos y que tomamos de vez en cuando. Eso es así, hermanos. Créamelo, hermano, a pesar de haberse lavado las manos, este hombre aún era culpable. Asimismo nosotros, a pesar que podemos lavarnos las manos, aún somos culpables de lo que hacemos y las decisiones que tomamos en nuestras vidas diarias. El que nos lavemos las manos en una situación difícil no nos libra de la culpabilidad, aunque nos ofrezca una falsa sensación de paz. No busquemos excusas, aceptemos las responsabilidades de las decisiones que tomamos de hoy en día. Hoy en el siglo XXI, con certeza sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero surge en muchos de nosotros la misma pregunta: ¿qué hacer con Jesús? En momentos que debemos de tomar decisiones, nuestra vida diaria como cristianos, nuestro testimonio o nuestros deseos carnales. Y de inmediato viene a nuestro corazón: ¿qué hacer con Jesús? ¿Qué hacer con Jesús? ¿Qué hacer con Jesús? Viene a nuestras vidas diarias
y siempre buscamos una excusa por lo cual estamos haciendo lo indebido. Pero, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer verdaderamente como buenos cristianos que nos hacemos llamar? Amados hermanos, la Biblia nos guía en 7 cosas que podemos hacer. Primeramente, amados hermanos, cuando estamos en condiciones precarias en nuestra vida diaria, cuando tenemos que hacer una decisión, nuestro testimonio o Jesús. ¿Qué voy a hacer de Jesús? ¿Qué hacer de Jesús, hermanos? Primeramente, la Biblia nos guía a 7 cosas que podemos hacer. Oír a Jesús. Porque el Espíritu de Dios siempre está llamándonos y tratando de hablar con nosotros antes que nosotros cometamos un error o hagamos una decisión indebida. Oír a Jesús es muy bueno, podríamos decir. La Biblia dice, fíjese pues lo que dice la Biblia, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que la Biblia nos exhorta a que nosotros debemos de oír a Jesús. Debemos oír nuestras convicciones que el Espíritu de Dios trae en nuestras vidas diarias. Dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. A él oí, dice Lucas, capítulo 9, versículo 35. Entonces, desde la nube, dice la palabra, desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Aún, recuérdense que aún Pilato recibió mensaje de la mujer, pero no quiso oír. Asimismo pasa con el cristiano de hoy en día, que el Espíritu de Dios le habla y no queremos oír. Y lo primero que se nos viene a la mente es, ¿qué hacer con Jesús? Dice en versículo 19, dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, dice, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces, hermanos, oír a Jesús, oír la convicción que Jesús nos pone en nuestro corazón es muy importante para hacer una decisión. Oír a Jesús. Y si oímos a Jesús, debemos de creer en Jesús también. Debemos de creer en Jesús. Podemos ver la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Hubo un temblor. Las celdas se abrieron, pero ellos no huyeron de la cárcel. Démonos cuenta. Estamos hablando de un buen testimonio en esta mañana. Las celdas se abrieron, pero ellos no huyeron de la cárcel. El testimonio que ellos le pusieron al carcelero fue muy importante. Esa es la clase de testimonio que nosotros debemos poner en la calle, donde el inconverso no sabe de Dios. Podemos llamarle la atención al inconverso cuando nosotros llevamos un buen testimonio. En este momento, el carcelero le dijeron, Pablo y Silas le dijeron, no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero le dijo, wow. El carcelero le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, versículo del 25 al 31. Ahora nos damos cuenta, amados hermanos, si vamos a oír a Jesús, también debemos creer en Jesús. Debemos creer en Jesús, amados hermanos. ¿Por qué? Porque si vamos a oír a Jesús es porque creemos en Jesús y nos vamos a poner a la disposición de Jesús. Veamos la historia de Pablo y Silas. En el momento que estaban encarcelados, hubo un gran terremoto, dice, y que las celdas se abrieron. Ellos pudieron haber salido corriendo y huyendo del momento, pero no buscaron excusa, se quedaron e hicieron lo que el Espíritu de Dios les había puesto en su corazón. Ahí mismo iban a ganar un alma más para el Señor.
De inmediato, cuando el carcelero vio ese gran testimonio que estas personas no salieron huyendo, el carcelero les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora bien, recordemos, en tiempos difíciles, hermanos, en momentos difíciles donde vamos a hacer una decisión, debemos de oír a Jesús. Debemos creer en Jesús. Amados hermanos, debemos oír a Jesús, creer en Jesús y confesarlo. ¿Qué decimos o qué queremos dar a entender confesarlo? Dice la palabra que si confesares con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice Romanos 10, versículos de 9 al 10. Entonces, regresemos. Oír a Jesús es muy importante. Creer en Jesús es muy importante y confesarlo. Porque si oímos a Jesús y creemos en Jesús, debemos confesarle que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas diarias. Entonces, dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, recordemos, número 1, en momentos difíciles, en decisiones difíciles, donde vamos a poner el nombre de Jesús o el mundo, nosotros debemos de oír el mensaje que Dios nos manda a nuestro corazón. Oír a Jesús, muy importante. Creer en Jesús, confesarlo. Pero si vamos a oír a Jesús, vamos a creer en Jesús y vamos a confesar a Jesús, debemos obedecerlo. Y esa es la verdad, hermanos. Debemos de obedecerlo. Dice la palabra. Recuerde, las mismas palabras vienen de este Jesús. Él dice, ¿quién lo dijo? Jesús lo ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. En pocas palabras, Él dice, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces, no nos olvidemos, en tiempos difíciles, en momentos que vamos a hacer una decisión, que todo depende de lo que vamos a decir, para poner en alto el nombre de Dios, o ponemos en bajo el nombre de Dios. Entonces, amados hermanos, debemos de oír a Jesús, creer en Jesús, confesarlo y obedecerlo. Pero al hacerle eso, al obedecerlo, también debemos de seguirlo, hermanos. Debemos de seguirlo porque es muy importante. Pero algo muy importante dice Jesús, porque Él quiere que nosotros le sigamos, pero que le sigamos con un buen testimonio. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme, dice el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Entonces, seguirlo es muy importante, porque cuando seguimos a Jesús, nos olvidamos del mundo, dejamos el mundo atrás y seguimos a Jesús. En pocas palabras, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día dice el Señor, cada día dice el Señor, cada día y seguirme. Entonces, amados hermanos, es muy importante pensar en seguir a Jesús en tiempos difíciles donde vamos a hacer una decisión muy grande. Tenemos que seguirlo, entonces tenemos que testificarlo también. Pero a veces el mundo dice, o sea, el cristiano dice, pero yo no sé la Biblia para testificar de Jesús.
Yo no sé hablar, dice el cristiano. Yo no soy teólogo como muchos para hablar, dice. Pero amados hermanos, no necesita ser un teólogo para poder hablar de Jesús. Fíjense, no estamos solos, hermanos. No estamos solos. Testificarlo es muy importante. El libro de Hechos dice, pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Entonces, amados hermanos, no estamos solos. Él prometió estar con nosotros hasta el final de este mundo. Pero, ahora bien, amados hermanos, oír a Jesús es muy importante. Creer en Jesús, confesarlo, obedecerlo, seguirlo, testificarlo. Ahora, si hemos hecho todo eso, hay que esperarlo también. La Biblia dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, dice primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice también el libro de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice la palabra del Señor. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, podemos llegar a una conclusión esta mañana. A una conclusión en esta mañana. De no lavarnos las manos, hermanos. Siempre buscar una excusa de lo malo que nosotros queremos hacer. Siempre le buscamos una excusa y un pretexto para hacer las cosas mundanas y sentirnos nosotros satisfechos de que no hicimos nada malo. Tan fácil es lavarse las manos cuando no quiere perder una oportunidad o perder su puesto, satisfacer nuestros deseos carnales. A pesar de haberse lavado las manos, aún nosotros somos culpables. El que nos lavemos las manos en una situación difícil no nos libra de culpabilidad, aunque nos ofrezca una falsa sensación, amados hermanos. Pero no somos exonerados de la culpabilidad. No somos exonerados del error que cometemos muchas veces. Y siempre nos preguntamos, ¿qué haré? ¿Qué haré con Jesús? ¿Qué hacer con Jesús? Pues es una decisión, depende de todo, hermanos. Entonces, pero la Biblia de inmediato la Biblia nos guía a 7 cosas que podemos hacer antes de hacer o cometer un error en nuestras vidas diarias, donde nuestro testimonio a la verdad se venga al suelo. Si el testimonio mío se viene al suelo, el nombre de Dios se viene al suelo también. Porque la palabra dice que entre más grande es el testimonio del hombre, más grande es el testimonio de Dios. Entonces, la Biblia nos guía en 7 cosas que podemos hacer en casos de emergencia, podríamos decir. Oír a Jesús, creer en Jesús, confesar a Jesús, obedecerlo. Él mismo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Seguirlo. Qué importante es seguir a Jesús. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que testificarlo de inmediato también. Porque cuando usted hace buenas obras, cuando usted verdaderamente pone en lo alto el evangelio, es muy importante que hay que testificar a Jesús. Dice Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero si hacemos todo eso, lo esperamos muy llenos de gozo, esperar la venida de Jesús. La Biblia dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. He aquí, dice, yo estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
dice Apocalipsis 3:20. Dice Apocalipsis también, el que da testimonio de estas cosas, dice ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, espero que este mensaje les haya quedado claro en su corazón, que en tiempos difíciles, en momentos que tenemos que hacer una decisión, nos decidimos a vivir una vida cristiana o vivir en el mundo, hermanos, que nosotros se nos venga a la mente que Jesús, que Dios nos pone en nuestro corazón. La Biblia nos da guía en 7 cosas. Oír a Jesús, creer en Jesús, confesarlo, obedecerlo, seguirlo, testificarlo, esperarlo. Y podemos llegar a la conclusión. El llamado de Cristo al necesitado es a diario. No podemos decir que hice esa mala decisión porque me sentía solo, porque me sentía muy lejos de Dios. Dios siempre está con nosotros, hermanos. Dios siempre está con nosotros. Usted hace las malas decisiones, usted quiere llenar los deseos de la carne y a veces se le olvida que Dios vive con usted, que Dios vive en su corazón. El llamado de Cristo al necesitado es a diario. El nuevo mensaje de Jesús. El rey rechazado ahora se aparta de la nación que lo rechaza y ofrece no solo el reino, sino descanso y servicio a todos los que están conscientes de la necesidad de la ayuda divina. ¿Cuántas veces se ha dado cuenta? Y usted mismo dice, solo Dios me puede sacar de este problema. Porque solo Dios, porque Él está en control de todo, hermanos. Entonces, el llamado de Cristo al necesitado es a diario. El nuevo mensaje de Jesús. El rey rechazado ahora se aparta de la nación que lo rechaza y ofrece no solo el reino, sino descanso y servicio a todos los que están conscientes de la necesidad de la ayuda divina. Cristo dijo, fíjese, Dios siempre nos da la oportunidad de descansar en Él. Dios siempre nos está hablando, nos está llamando, nos está invitando. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amados hermanos, espero que este sermón haya sido de su agrado y que Dios le haya tocado su corazón y pensar que en momentos difíciles donde vamos a hacer una decisión, debemos de pensar muy bien, y no simplemente decir, ¿qué haré de Jesús? Entonces, amados hermanos, son muchas las ocasiones que en nuestra vida enfrentamos situaciones como esta, o problemas que enfrentamos, nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué hacer con Jesús? ¿Qué hacer con Jesús? Pues de una decisión depende de todo. Pero amados hermanos, no se olvide, y lo dejo aquí, el llamado de Cristo al necesitado es a diario. Él ofrece paz, Él ofrece gozo, Él ofrece sabiduría y ofrece entendimiento. El nuevo mensaje de Jesús. El rey rechazado ahora se aparta de la nación que lo rechaza y ofrece no solo el reino, sino descanso y servicio a todos los que están conscientes de la necesidad de la ayuda divina que muchas veces necesitamos. Él invita y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Amados hermanos, espero y rogaré al Señor que a cada uno de todos ustedes, los oyentes, Él pueda tocar el corazón de cada uno y podernos darnos sabiduría, entendimiento, paz y gozo en nuestro corazón, hermanos. Que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Hermanos, me resta decirle que Dios me los bendiga.
Los veré muy pronto. God bless you and God bless America. Bendiciones para todos ustedes. Nos veremos pronto.